Hola Luis, una pregunta. ¿Por qué algunas personas presentan tristeza, ansiedad, aislamiento, fatiga, pesar, malos pensamientos, autorreproches y autocastigos? Sí, Rosita, es cierto, muchas personas presentan estos estados, estos sentimientos, estas emociones y que tienen una explicación, por supuesto. Pues no podríamos asegurar firmemente que todas estas sensaciones sean ocasionadas por la culpa, pero sí podemos decir que son aproximaciones que se reflejan en quien se siente culpable. Y es cierto, la culpa afecta la parte emocional, la parte psicológica y la parte física, por supuesto. Es de recordar, Rosita, que la culpa es una emoción compleja y de juicio moral que trastorna a quien la siente. Y esos trastornos crean un estado que afecta a quien la siente porque considera que ha violado las leyes, los mandatos, las disposiciones o ha hecho daño a alguien. Entonces hay una afectación de tipo psicológico. Rosita, pensemos en algunos comportamientos que pueden llevar a la culpabilidad. Por ejemplo, la ofensa a alguien y ese alguien se sienta herido, se sienta afectado, se sienta burlado. Quien lo hizo ve que hay una afectación de tipo moral, de tipo psicológico. Las groserías que se dice ante una persona que no tiene ese lenguaje, que le afecta ese tipo de expresiones, y al ver la reacción de aquel que las escucha, quien las emitió siente que lo ha hecho mal. Una agresión verbal, un insulto, también afecta a aquellos sensibles, a aquellos que se sienten susceptibles a este tipo de manifestaciones. Y seguimos avanzando. Una agresión física menor, por ejemplo, también puede ser muy grave para quien la recibe, y aquella manifestación, aquella expresión de la víctima, siendo conocida por el victimario, puede causar culpa. Una defraudación de tipo económico, de tipo afectivo, puede también llevar al emisor a sentir culpa por lo que vio en el otro, por el reclamo del otro. Y por supuesto, mucho más grave, las peleas. Esto también puede llevar a hacer sentir al causante culpa. Y aún más grave, un asesinato, un accidente que causó la muerte. Todas esas cosas hacen que quien las cometió se siente culpable. Y la culpa hacia sí mismo por agresiones hacia sí. Por ejemplo, cuando alguien se afecta su cuerpo, una herida, una mala acción, eso también produce culpa. Todo este cúmulo de comportamientos y del resultado van a producir en la mente y por supuesto a nivel del corazón también culpabilidad. ¿Es el conocimiento religioso un factor que genera culpabilidad? ¿Que puede causar culpabilidad? Sí, es cierto, Rosita, el conocimiento religioso que lleva a la persona a recordar los mandatos de Dios, las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, al ser desobedecidos, van a producir un rechazo a nivel consciente. Y ese rechazo va a causar
la culpabilidad. Va a hacerse sentir que cometió el gran error, el gran pecado. Y eso, pues, por supuesto, va a agregarse aún más a aquellos asuntos, aquellos hechos cometidos a otros o a sí mismo, poniéndole a la persona a aumentar debido a que hay un peso mayor porque ha ofendido a Dios, ha desobedecido sus normas, ha violado sus principios. Y entonces la culpa será mayor. ¿Qué otros factores generan culpabilidad? Los factores que se pueden considerar como agravantes a estas situaciones es la inconsciencia, es la falta de prever, de analizar previamente lo que se quiere decir o lo que se quiere hacer. Y es cierto, muchas personas actúan impulsivamente y no consideran lo que van a decir y lo que van a hacer. Por supuesto, esto agrava la situación luego de el hecho y de considerar la afectación. ¿Puede la culpa causar tormento? La culpa es como un volcán que siempre está en erupción y el resultado de eso es un tormento, es una angustia, es un miedo que llega a la persona considerando que se va a castigar su conducta, que su comportamiento tiene unas consecuencias hacia sí, y esto le hace mantener una mente muy inquieta, muy intranquila, muy temerosa, probablemente esperando el castigo. Y ese es el peor tormento, porque hay una intranquilidad permanente. Y si no es permanente, entonces aparece de vez en cuando, va a sentir mucha preocupación, mucha inquietud, mucha ansiedad, mucho miedo, porque conscientemente sabe que hizo mal y que ese mal merece una censura, un reproche, un castigo. Es un tormento, pues. ¿Cuáles serían las enfermedades que puede causar la culpa? Es interesante, Rosita, pensar en las enfermedades que puede producir la culpa. Y las enfermedades podríamos pensar y analizar ese cuadro de culpabilidad. Las psicológicas pueden ser una depresión. Y la depresión no es otra cosa sino un encerramiento, una tristeza, un aislamiento, un estado de abandono, un estado de irritabilidad. Eso es un trastorno o son trastornos que enferman a la persona. Y muchas de ellas, esas alteraciones, hasta quisieran morir, porque el tormento, como ya lo hablamos, es constante o se repite y que esto les afecta gravemente. Algunos médicos sugieren que muchas de las enfermedades de tipo cardíaco, por ejemplo, la baja tensión arterial, es debido precisamente a la culpabilidad. La diabetes puede aparecer, no estoy diciendo que confirmo, pero la diabetes puede aparecer en una persona que se siente culpable. La artritis, la artrosis, también puede ser causada por la culpabilidad. Por supuesto que esto hay que afirmarlo, hay que investigarlo, hay que profundizarlo para asegurar eso. De tal manera que la culpa sí produce trastornos y alteraciones en la vida de la persona. ¿Quién puede sanarnos de la culpa? Esa pregunta, Rosita, ¿quién puede sanar de la culpa? Nos remite al creador de el alma, porque es que el alma es la depositaria de esa emoción.
es la que recibe el impacto a través del conducto de la conciencia como una afectación de tipo personal y que no solamente se queda en el alma, sino, como ya dijimos, a nivel físico. El alma, pues, es quien está perturbada, está afectada, y esa alma, pues, está enferma. Y quien puede sanar esa alma es su creador. Recordemos que Dios es el que le da el alma a la persona. El alma, entonces, es ese ser inmaterial, o ese elemento, esa sustancia, dicen algunos, que está en cada ser humano, que es la que da la vida, que es la que permite mantener la existencia de ese ser. Entonces, ¿quién sana? Preguntas. ¿Quién sana? Estás preguntando, Rosita. Solamente aquel que la conoce, aquel que sabe cómo anda, cómo ha vivido. Él es el único, Dios. Muchas veces el intento del psicólogo, del psiquiatra, cuando esta persona, sintiéndose culpable, visita a esos profesionales, ellos intentan con terapia, con medicamentos, ayudar, pero en la realidad nunca se sana a la persona. Por eso hay que recurrir al autor del alma, al creador del alma, a Dios, y eso es fundamental aprenderlo. ¿Tiene él la fórmula para sanar la culpa? La fórmula para sanar el alma viene de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras se convierten aquí comparando a un vademecum, donde se consiguen los remedios para sanar el alma. Y permítame, Rosita, hablar de esta fórmula. La primera es que haya en la Biblia esa introspección, se le llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa sino reconocer que se ha hecho mal. Que haya una especie de análisis de la vida, pasando por la historia, de todos aquellos hechos a los que la persona ha sido el autor. Y el reconocimiento que lo hizo mal. Y no solamente eso, sino que afectó a otros. Se afectó a sí mismo. Ese es el arrepentimiento. Y yo no diría que es una palabra únicamente manejada a nivel de la Biblia, sino que debería ser un vocablo que pudiera ayudar en todos los sentidos para comprender su significado y su importancia, por supuesto. Segundo paso sería, segundo remedio, acudir al autor del alma. Y para que el autor del alma considere los casos o el caso, es necesario venir a él en oración y decirle: me equivoqué, cometí errores, afecté a otros, hice daño a otros, me hice daño a mí. Ese reconocimiento en una oración conecta de inmediato con Dios. En otras palabras, lo llama para establecer un diálogo donde quien hace la oración reconoce, luego del arrepentimiento, por supuesto, que está mal, que ha hecho cosas indebidas, incorrectas, que afectaron, que ofendieron a otros. Y se procede entonces a la confesión. Esa es la confesión, decirle: hombre, Señor, hombre, Dios, lo hice mal, me equivoqué. Cuarto paso, pedirle perdón a Dios. Cuarto paso, pedir perdón a Dios. Dios, perdóname, lo hice por maldad, lo hice por inconsciencia. También, Señor, cometí esos errores porque soy ignorante en el manejo de las buenas relaciones. Soy culpable porque no he tenido solidaridad, no he amado a mi prójimo, no lo he respetado. Y es la gran verdad. Quien comete ese tipo de afectaciones a otros es porque no entiende, no asimila este saber que no debe dañar a otros. Y esa parte de la confesión es muy importante, porque a medida que va orando, que es un proceso como de catarsis, le ayuda a la persona a irse sintiendo mejor, más tranquilo, porque esa es la confesión. La confesión a Dios
empieza a relajar el alma, a tranquilizar a la mente. Fíjense la importancia de la oración y de la confesión en este caso. Paso siguiente, hazme, oh Dios, una persona consciente, sensible, respetuosa y amorosa con los demás y conmigo. Ese paso también es sumamente importante, porque le está pidiendo a Dios, cambia mi vida, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de proceder. Qué interesante, ¿no? Llegar a ese punto de solicitar a Dios su ayuda para ser mejor, para beneficiarse y beneficiar a otros con los comportamientos. Y el último paso, Señor Dios, yo quisiera tu compañía, como lo plantea las Sagradas Escrituras, porque estando tú en mí, sigue la oración, tú me ayudas, me das prudencia, me das sabiduría, me detienes frente a acciones que antes cometía y que ahora no las quiero hacer, no las quiero repetir. Y ese paso también es sumamente importante. ¿Cómo se siente una persona liberada de la culpa? Rosita, la persona luego de esa oración, que animo a hacerla, ¿no? Porque es algo terapéutico. La persona se siente liberada de la culpa, se siente sana. Y la sanidad del alma en ese aspecto empieza como a recobrar esas ganas de vivir, esas ganas de ser, esas ganas de ver nuevos horizontes, aplicar a otro estilo de vida y querer emprender grandes cosas. Porque es que la culpa es como una muralla, como un obstáculo que muchas veces no deja avanzar ni superarse, porque hasta que no se sane esa herida o esa enfermedad, entonces la persona no puede sentirse libre para hacer muchas cosas. Además, empieza a tener paz. Y esa paz le da, por supuesto, la tranquilidad. Empieza a aparecer el gozo de Dios. No el gozo del mundo, el gozo de Dios, que es muy importante también. ¿Qué tipo de vida llevará la persona que ya no siente culpa? Sí, Rosita, el tipo de vida que va a llevar esta persona liberada de la culpa será de admiración, de respeto, y eso es fundamental para todo ser humano. Es una vida nueva y me encanta una frase del apóstol Pablo, o dos, que está en la palabra de Dios. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí las demás son hechas nuevas. En otras palabras, quien era culpable de errores, de delitos, de hechos, ahora, habiendo hecho esa oración de pedir perdón, de arrepentimiento y de buscar una nueva vida, un nuevo formato para vivir, tiene que olvidarse y se olvida, por supuesto, de aquella vida, de aquella forma de vivir. Y ahora comienza otra vida ya con Dios, con Cristo, con temor, con formatos espirituales mucho más sabios, mucho más sanos. Eso es lo que Dios espera para cada uno. Qué bueno llegar a este punto. Qué bueno sanarse. Qué bueno liberarse de la culpa. La invitación es, ¿tienes culpa? ¿Te han afectado? ¿Te ha afectado? ¿Quieres sanarte? Recurre a Dios, recurre a Jesucristo y ya te di los pasos, la fórmula. Hazla y verás la diferencia de vida que vas a tener. Coméntenos si alguna vez se ha sentido culpable de algo o por algo y si quiere sanarse a través de la fórmula de Jesucristo. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio al que llamaremos Me siento atormentado o atormentada.